Ya, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, jóvenes. Entonces, la idea es cierto, yo les dije tomar este circuito, procedimiento siempre el mismo, pasarlo a la transformada de Fourier, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta, este Romeo chueco, este me muy grande, que tenemos dos divisores de voltaje, ¿cierto? ¿Ya? Sacamos uno y otro, y tenemos una configuración en cascada, la cual nosotros vamos a multiplicar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, haciendo la multiplicación, tenemos esa ecuación, ¿ya? Recuerden que ahí nosotros tenemos la función de referencia del sistema, del circuito o del canal de comunicación, o del filtro en definitiva, ¿ya? Y nosotros siempre vamos a ir a hacer la caracterización, ¿cierto?, de la ecuación, ¿ya? Entonces habíamos comenzado, ¿cierto?, diciendo de que este era un filtro pasa abajo, pasa abajo, pasa abajo. Ahí está. Pero igual tenemos que hacer la evaluación, ¿ya? Entonces, si uno hace la evaluación, ¿cierto?, para omega igual 0, ¿ya? Aquí nos va a dar 1, ¿cierto? Y para omega infinito esto va a tender a 0. Por lo tanto, nosotros afirmamos, ¿cierto?, de que el filtro es pasa abajo, ¿ya? Porque hacemos la evaluación tanto en infinito como en menos infinito. Es el valor absoluto, ¿ya? ¿Dudas, consultas con esto? Ahí nosotros podemos trazar, ¿cierto?, la curva y hacer un trazado suave, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional que podría aparecer que uno diga cuál es el orden, ¿cierto?, de este filtro? Uno si lo ve, ya el orden del filtro va a ser 2, porque uno tiene que buscar la potencia máxima de la variable independiente que es omega, ¿ya? En este caso la variable independiente es 2, perdón, omega, que está elevado a su potencia máxima, que es 2. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir que el sistema pasa abajo es de orden 2, ¿no? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Yo imagino que ya a esta altura esto debería estar más o menos bien dominado, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos configuración en cascada, admitir a todos. Aquí tenemos configuración en cascada, tenemos divisor de voltaje, ¿ya? Y siempre es así, ¿ya? No hay mayor diferencia. No hay mayores sorpresas, digamos, no va a aparecer un circuito, ¿ya?, que no tenga más allá de o resistencia, o condensador, o inductor, ¿ya? Las evoluciones siempre son iguales. La diferencia, ¿cierto?, es lo que les comentaba el otro día. Y eso es, aquí no se está preguntando, ¿ya? Pero es posible que pregunten, ¿ya? Y digan, ¿cuál es la frecuencia de corte? Ahí lo que tendríamos que hacer, ¿cierto?, es igualar a 1 partido por raíz de 2, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a despejar, ¿cierto?, la variable omega, ¿ya? Entonces uno lo hace aquí. Aquí en este caso no lo preguntaba. Vamos a hacer otro ejercicio. Cualquier duda. Ahora, si usted tiene algún ejercicio también por ahí, lo podemos hacer. Entonces, otro ejercicio. Vamos a hacer lo mismo, lo leen y traten de resolverlo. Bueno, aquí siempre se da una ayuda, ¿no?
La idea es esa. Una señal de ruido blanco tiene una densidad espectral de potencia constante. ¿Ya? Ruido blanco significa eso. Yo no sé si han escuchado alguna vez el término ruido blanco. ¿Ya? Cuando uno dice ruido blanco, quiere decir que es una señal, ¿cierto?, cuya densidad espectral de potencia es constante, nada más. ¿Ya? Y se aplica un sistema que es un derivador ideal. ¿Ya? Calcula la densidad espectral de potencia de salida. Significa, ¿cierto?, que nosotros tenemos el sistema, que es el H, que es un derivador, ¿ya? Y uno se recuerda, el derivador, ¿cierto?, tiene que ser un inductor, cuya entrada es la señal X, ¿cierto?, cuya densidad espectral de potencia es un ruido blanco. ¿Qué es lo que es? Una constante, ¿no? Entonces la salida obviamente va a ser prácticamente el H cuadrado. Lo que hay que buscar es la ecuación del sistema, ¿no? Les voy a dar un par de minutos para que la puedan hacer. Bueno, aquí dice calcula la densidad espectral de potencia, pero si pueden, me dicen qué tipo de filtro es. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí al lado. Realice un gráfico, que eso es lo que yo me gusta siempre preguntar. Gráfico a mano alzada. ¿Y a qué tipo de filtro corresponde? Un par de minutitos, a ver si pueden. Jóvenes, ya. ¿Cómo da? ¿Alguien lo pudo hacer o no? Bueno, lo primero, ¿cierto? Lo que yo les decía. El ruido blanco, ¿ya? Que sea una constante, o copio lo mismo. El ruido blanco que sea constante, ahí está. Nosotros hacemos un grafiquito, ¿ya? Vamos a suponer que es así. Eso siempre es así, ¿ya? Siempre cuando nosotros digamos, tenemos ruido blanco, vamos a suponer una línea recta en la densidad espectral de potencia, ¿ya? Y vamos a suponer que tiene una letra K de constante. Puede ser un número, ¿cierto? Otra letra, depende, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos un sistema, ¿cierto? Una señal y una salida. Y lo que estamos viendo, ¿cierto?, es encontrar qué pasa con esta salida cuando la entrada es este ruido.
Entonces, ¿cómo manejamos el tema de la derivada? Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Lo mismo que los circuitos, ya, es pasar esta función de transferencia a la frecuencia, ¿ya? Y yo le pregunto, ¿cuál es la transformada de Fourier de la derivada? J omega. J omega, muy bien. J omega. Entonces, vamos a tomar el J omega, ¿cierto? Lo dejamos aquí, J omega, lo escribo acá. Entonces aquí va J omega en valor absoluto. Y el S de X es simplemente K. Por lo tanto, el resultado el J, ¿cierto? El módulo es 1 y me queda omega cuadrado. Perfecto. ¿Cómo es el gráfico de esa función? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es el gráfico? Se realiza un gráfico. ¿Cómo es el gráfico de la señal de salida? Esta función de aquí, ¿cómo es? Si lo quisiéramos hacer acá. Se puede hacer con este. A ver. ¿Qué forma tiene el gráfico? De parábola. Parábola, muy bien. ¿Se puede hacer una parábola con este? Una parábola. Una cosa ahí y la otra cosa acá. ¿No? Se puede. Dudas, consultas. Y la pregunta, ¿a qué tipo de filtro corresponde este? No está muy perfecto, pero mano alzada, una parábola. ¿Qué tipo de filtro corresponde? ¿Ya? En el fondo nosotros nos centramos en omega cuadrado, ¿cierto? Porque ese es nuestro sistema. Evaluamos. En omega igual 0, ¿cuánto nos da? ¿A qué tipo de filtro Cero, corresponde? ¿Perdón, no escuché? cero. Omega 0, muy cero, bien. cero. ¿Y en el infinito? Finito. Por lo tanto, ¿a qué tipo de filtro corresponde? Corresponde a un filtro pasa. ¿Qué tipo de filtro? Pasa alto. Pasa alto. Muy bien, recuerden que es la derivada, ¿cierto? La derivada asociada a un inductor, ¿verdad? Tenemos una parábola. Acuérdense que la densidad espectral de potencia, si fuese solo la magnitud, tendríamos una línea recta, ¿ya? Se cumpliría exactamente lo mismo, ¿ya? Tendríamos un orden menor, ¿ya? Solamente de orden 1. Pero tenemos un filtro pasa alto. Iba a decir pasa abajo, pero es pasa alto. Dudas, consultas, jóvenes. Profe, Diga. a mí me queda la duda con la derivada. ¿Es por j omega o uno dividido en j omega? La derivada es j omega. ¿Ya? Aquí, ¿cómo está? Te diga, aquí está la derivada. Y eso es j omega, ¿ya? Como el inductor.
Cuando uno tiene el inductor, reemplaza J omega L, ¿ya? Y el condensador es 1 partido por J omega C, ¿ya? Ese de dividir por J omega es la integral, ¿ya? Y recuerda que derivada e integral son operaciones inversas, ¿ya? Entonces es importante que esté el J y el omega, ¿ya? Entonces si aquí hubiese sido al revés, por ejemplo, si nos dicen que el sistema es un integrador, ¿ya? Nosotros hubiésemos puesto la expresión de la integral y no hubiese dado un filtro pasa abajo, ¿ya? Una parábola, pero para los lados, ¿ya? Es un pasa abajo. Duda, consulta. Otro ejercicio de este mismo tipo, ¿eh? No es que quiere decir que van a entrar solo de esto, pero... Otros son como los más difíciles. Otro ejercicio. Mismo procedimiento. Este es un circuito LC que modela una antena de recepción de radiofrecuencia. Obtener función de referencia. El siguiente circuito es... Aquí está. A ver, les doy un par de minutos igual. Lo ve, me dicen. Si les pregunto así rápido, ¿qué tipo de filtro sería? ¿Qué tipo de filtro? Porque en el otro, ¿se acuerdan? En el primero eran solo condensadores. Filtro pasa abajo. En este caso, tenemos un inductor y un condensador. Y uno pregunta, ¿qué tipo de filtro es? Ustedes me responden, es un filtro pasa, Si dijo pasar, se le pasa banda. ¿cierto? Y sería Porque, pasado. ¿Ah? porque si no hubiera dicho eso, también podría haber sido, no, rechaza banda, podría ser, o una cosa así. Sí, en el fondo rechaza banda, pasa banda son como hermanos, ¿ya? Pero independiente de eso, nosotros no va a ser pasa abajo porque hay un inductor, no va a ser pasa alto porque hay un condensador, ¿ya? Entonces nos queda la opción pasa banda, rechaza banda. Y claramente dije pasa y pasa banda, ¿ya? Los rechaza bandas son en realidad bien escasos, ¿ya? Entonces pasa banda es la opción. Ahora, obviamente, si nosotros hacemos el cálculo, ¿ya? Y nos da que a lo mejor este circuito extrañamente es un rechaza banda, puede ser, ¿ya? Pero lo que no puede ser es que nosotros aquí digamos, no, este es probablemente un filtro más alto. No, no puede ser. O este es probablemente un filtro más abajo. No, pues tampoco, ¿ya? Nosotros estamos 100% seguros que este no es un filtro ni pasa alto ni pasa abajo, ¿ya? Creo que eso estamos seguros, ¿ya? Eso sí que sí. Le doy un par de minutos, joven, a ver si pueden pasar. Procedimiento el mismo, ¿cierto? Le da la de referencia. Aquí una configuración en paralelo. Voy a responder solo voltaje. Yo abro la respuesta nomás.
Ya muchachos, ¿cómo van? A ver si es que llegan a este resultado. ¿Y por qué me apareció acá esto? Vaya. Ahí, este. Tampoco. Aquí. Eso. ¿Les dio? Aquí está. ¿Y qué tipo de filtro es? Ah, ya dijimos. Pasa banda. Bueno, aquí se ve, ¿cierto? En 0 da 0 y en infinito da 0. Yo he hecho un gráfico ya de esto. Esto lo hice con el computador, pero más de una mano alzada da, ¿cierto? Y ahí uno tiene que encontrar el valor máximo. Ese valor máximo es este. Para eso, para esa frecuencia. Voy a pedir un segundito que está sonando mi teléfono. Duda, consulta, muchachos. Comentarios, dudas. Profe, en la prueba, cuando hay que graficar estas cosas, se puede poner cualquier valor para R, L y C. Por Sí, ejemplo, si lo aquí. hago en MATLAB, Sí, sí. De hecho, por ejemplo, si quieres hacemos este gráfico en MATLAB y ahí tú, por ejemplo, puedes poner L igual 1, R1, RLC1, todo uno o dar valores prácticos. ¿Ya? Si tú quieres usar MATLAB para la prueba, ningún problema. ¿Ah? Lo único que te va a tomar un tiempo, ¿cierto? Ajustar para que te quede una escala dependiendo, ¿cierto? De los valores. Lo más práctico es eso, darle valor unitario. ¿No? Porque eso te va a ayudar al ajuste. Por ejemplo, aquí el gráfico que yo tengo, no recuerdo qué valores le di al inductor, la resistencia, pero si te fijas, tiene un número grande. No, las frecuencias son harto, harto mega porque usé valores más prácticos. ¿Ya? Como resistencia 1 kilo, ¿ya? El inductor creo que era de los miliamperes y el condensador de los microfaradios, algo así, ¿ya? Y eso me llevó a tener valores tan grandes de frecuencia. Porque como era una antena de radio frecuencia, entonces está ajustado a valores de frecuencia a 2 MHz. No es por eso. Pero eso, para tu gráfico, si tú lo haces en MATLAB, como no vienen valores, ¿ya? Tú le das, asigna valores unitarios. Y eso te da, por ejemplo, mayor facilidad para la escala. Uno va a estar entre menos 2pi y 2pi. Ese va a ser el rango de tu omega. O puedes probar menos 4pi y 4pi. No buscar tu rango de frecuencia así como en este gráfico. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Consulta. Otro ejercicio. ¿Recuerdas este circuito, verdad? Este lo usamos, esto en un ejercicio.
La verdad que, como ustedes saben, nosotros igual usamos harto Fourier. Entonces, como uno mezcla, ¿cierto? Estos ejercicios de transformada y con el tema de la transformada, con los circuitos y las señales. ¿Ya? Uno puede hacer esto. ¿Ya? Uno le agrega, ¿cierto? Más cosas al problema. ¿Ya? No es ya en este problema, si tuviese redactado, dice encontrar para el siguiente circuito, encontrar lo siguiente, la transformada de Fourier de la señal de entrada. ¿Ya? Entonces aquí se da la señal de entrada. La señal de entrada es esta. Una señal rectangular, ¿cierto? Que está en -3, amplitud 1, y otra que está con amplitud negativa, ¿cierto? En el tiempo 3. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema, ¿ya? Al cual hay que, tiene una señal de entrada, que es la que está ahí puesta. Entonces el problema tiene 5 partes. ¿Ya? Nos pide encontrar la transformada de Fourier de la señal de entrada, lo primero. ¿Ya? Segundo, encontrar la transformada de Fourier del canal, del sistema o ¿ya? Lo que estábamos haciendo antes. Después, lo típico, a qué tipo de filtro corresponde, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Eh, obtenga la señal de salida en frecuencia. Y eso significa, ¿cierto?, que vamos a tener que tomar la entrada que está ahí, ¿ya? Y multiplicarla con el sistema. ¿Ya? Como dice, en frecuencia, basta con la multiplicación, ¿cierto?, de la señal de entrada con la salida. Y la última dice, obtenga la señal de salida en el dominio del tiempo, un dibujo. ¿Ya? Solo un dibujo. Igual que los otros ejercicios, les doy un par de minutos, muchachos, para que lo vean. Lo primero es la transformada Fourier de la señal, después del sistema, y seguimos con el resto. Ya, jóvenes. Primero que todo, ¿cierto? La transformada de Fourier de esta señal. Ya sabemos, ¿cierto?, que es una señal cuadrada y que está desplazada hacia la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Y obviamente nosotros nos tenemos que acordar, ¿cierto?, de la transformada de Fourier. Ya tenemos la sampling, ¿cierto? Recuerden el tau, el ancho del pulso. Transformada de Fourier es el ancho del pulso y adentro va la mitad del ancho del pulso. Nos damos cuenta que el ancho del pulso en este caso vale 2, pero tiene un desplazamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada de Fourier, ¿cierto? En este caso, la transformada de Fourier en este caso, ¿cierto? Va a ser 2 veces sampling omega, omega. ¿Ya? Pero nos falta el tema del desplazamiento. ¿Ya?
como tenemos un desplazamiento positivo y negativo, ¿no? Nosotros, y en 3, ¿ya? Nosotros en el fondo, por la propiedad, ¿cierto?, de desplazamiento en el tiempo, sabemos que tenemos una exponencial compleja en -3 y una exponencial negativa, ¿cierto?, compleja en 3. Y ahí nosotros nos tenemos que acordar, ¿cierto?, de la identidad, ¿cierto?, del seno, ¿ya? Donde nosotros tenemos los dos exponenciales complejos, aparece el j y aparece un 2. Con el ancho impulso del tau, ¿cierto?, nos va a quedar 4 en definitiva. Por lo tanto, la transformada de Fourier de este impulso de entrada va a ser 4 sampling omega por el seno de 3 omega. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces uno siempre con el apoyo de las propiedades realiza esto más rápido. Dudas, consultas de eso. Entonces tenemos la letra A. Aquí le voy a poner, a ver si puedo poner la letra A. Creo que sí. Ahí tenemos la A. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Ya? Y como se dan cuenta, como les decía, aquí ya uno está mezclando todo en un problema. Letra B. Encontrar la función de transferencia del canal. Este lo habíamos hecho. ¿Ya? Yo voy a copiar nomás la ecuación. Es exactamente igual que el caso que vimos en ejercicio, ¿cierto? Viene en cascada. ¿Ya? Tenemos los dos sistemas donde está todo lo que es R1, C1, todo lo que es R2, C2. ¿Ya? Y nos queda el sistema así. Lo voy a mostrar en clase. Evaluando, ¿cierto? Nos quedaba... aquí evaluamos. Para omega, ¿cierto? 0 nos da 0. Y para omega infinito esto nos daba 0. Evaluando, ¿cierto?, en valor intermedio nos da distinto 0. Y aquí nos da un pasabanda. Ojo que yo había dicho, ¿cierto?, que el condensador, cuando aparecen solo condensadores, no hay opción de que sea un pasa alto, ¿ya? Entonces fíjense que no es pasa alto, pero sí es pasabanda, ¿ya? Hay que tener cuidado. Uno está 100% seguro que no es pasa alto, ¿ya? Entonces la probabilidad es que sea pasa abajo, sí, pero aquí aparece, ¿cierto? Como hay una suerte de configuración distinta, ¿cierto? No es pasa abajo, sino que es pasa banda. Entonces volando, ¿cierto? En omega 0 es 0, en el infinito es 0 y nos queda una configuración pasa banda. Entonces tenemos el B aquí. Esto lo voy a borrar, como les dije, esto lo hemos hecho. Esta es la letra B. Ahí. Esto lo voy a borrar. No, este mejor. Tenemos la letra A. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿Qué tipo de filtro es? Letra C. Pasabanda. Pasabanda. La señal de salida. Ya dijimos, ¿cierto?, que cómo obteníamos la señal de salida. ¿Cómo se obtiene la señal de salida? ¿Cómo se obtiene la señal de salida? Multiplicando la transformada de la entrada por el H. Perfecto. Entonces, si multiplicamos todo eso, nos va a quedar, yo lo voy a copiar nomás. Nos queda todo eso gigante, así, grande. Esa es la letra D, porque me interesa más ver la otra. D. Entonces, ¿cómo hacemos la E? Dice, obtengan la señal de salida en el dominio del tiempo, pero dice dibujo, no hay que sacar la ecuación, ¿ya? Pues si nosotros quisiéramos sacar la ecuación, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Si pidiera la ecuación analítica, ¿ya? Si pidiera la ecuación analítica, nosotros ya tenemos la expresión analítica en frecuencia, ¿correcto? Entonces, para obtener la ecuación analítica en el tiempo, obviamente nosotros tomamos esta expresión analítica en frecuencia, aplicamos la transformada de Fourier inversa a esta expresión, y ahí la llevamos al tiempo y la tenemos en el tiempo. Problema solucionado. No se está pidiendo eso, porque uno ve la expresión inmediatamente
Es algo muy complejo de sacar, ¿ya? Lo que se está viendo es en el fondo hacer un bosquejo de cómo sería la señal de salida. Entonces yo le pregunto a usted, ¿se imaginan cómo sería la función en el tiempo? Ya, jóvenes, ¿cómo sería? En el fondo nosotros tenemos este circuito, ¿cierto? Y al cual le metemos esta señal cuadrada. ¿Qué le pasa a esta señal? Fíjense, si esta señal cuadrada entra a un circuito pasabanda, ¿qué le estaría pasando? ¿Cómo sería, jóvenes? Jóvenes. Puntito suspensivo. 1, 2, 3. ¿A alguien se le ocurre? ¿Quién se la juega? Nos quedan 15 minutos para alcanzar ese otro. ¿Qué pasa con esta señal cuadrada? Ah, está encuadrado. Ahí. Supongamos, esta es contorno, efecto de formáticos. Ahí está. Jóvenes, ¿qué le pasa? Supongamos que esta es la parte que entra. La primera parte viene de 0, sube y cambia un escalón. ¿Cómo va a ser la salida? Curva. ¿Cómo se lo imaginan? Si una señal cuadrada pasa por un pasabanda, jóvenes, ¿alguien se la juega, no? Yo quería que alguien me dijera algo. ¿Ya? La mujer entonces con signo de interrogación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Así, grande. Va a ser el último. ¿Cuál es el último? El último. Ah, este. Lo saqué de varias pruebas pasadas. Si la función de referencia de un canal de comunicación está dado por esta ecuación. Aquí no le da tiempo para que lo hagan, porque no nos queda mucho. Ahí está. Si la función de referencia de un canal está dado por, obtenga la señal de salida. Este lo voy a hacer nomás porque no nos queda mucho tiempo. Obtenga la señal de salida. Obtenga la señal de salida. Esta es otra forma de hacer un ejercicio de esto, ¿ya? Entonces dice, si nosotros tenemos, ¿cierto? El canal de comunicación es una referencia por parte, ¿ya? Si uno pregunta, ¿qué tipo de filtro es? Les pregunto, ¿qué tipo de filtro es este? Ustedes me dicen, este es un filtro, pasa... Tendré que llevar esto, porque como yo no tengo pesos de 2 kilos, tendré que llevar esto de 2 kilos. ¿Qué tipo de filtro es, muchachos?
Ya, Pasa sí. abajo. Muy bien, muy bien. Pasa abajo, muy bien. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que encontrar la salida. Como le dije, como nos queda poco tiempo ya, yo lo voy a hacer nada más. Eso nos están pidiendo. ¿Ya? No tenemos la señal de entrada, ¿ya? Pero sí tenemos el sistema. Entonces, ¿cómo obtenemos la señal de salida? En función de la señal de entrada. Aquí entonces nosotros vamos a reemplazar la expresión del pasa abajo, ¿ya? Y obviamente va a ser válido como el pasa abajo dentro de las bandas de paso del pasa abajo. Porque en el resto es cero. Entonces, en la banda de paso, nosotros reemplazamos el H por todo lo que está arriba. Ahí. 1 más K coseno de T, omega L, a menos G. ¿Listo? Listo. De ahí, desarrollamos. Esto de aquí, para que se vea mejor, lo voy a poner ahí. Ahí. Listo. Y solamente puse, ¿cierto? El G, lo voy desarrollando, lo voy integrando algebraicamente. Aquí se me olvidó la sanidad en el tiempo. Entonces aquí yo tengo la señal de salida en frecuencia. ¿Cómo la obtengo en el tiempo? A través de la transformada de Fourier. Lo mismo que dije antes, ¿cierto? Fourier inversa. ¿Cómo podemos aplicar Fourier inverso? Aquí yo veo, ¿cierto? Una exponencial. Ya sabemos con desplazamiento en el tiempo. Una exponencial. Yo sé que es un desplazamiento en el tiempo. Esta propiedad de aquí, ¿qué es lo que es? ¿Ya? ¿Qué es lo que era eso? Desplazamiento en el tiempo también. ¿Ya? Recuerden que el coseno es una exponencial, ¿cierto? La suma de dos exponenciales, como esta que está aquí, esta que está acá. Entonces vamos a tener la señal G desplazada en el tiempo tanto en T sub D como en T mayúscula. Entonces tenemos por un lado, ¿cierto? Esta de aquí solita, desplazado en T sub D, y esta de aquí, ¿cierto? Que está desplazado en T sub D, ¿ya? Y en T mayúscula. Y tenemos esa, y tenemos esa. Dudas, consultas, jóvenes. Y eso era todo. Cortito el problema. ¿No? Dudas, consultas, preguntas. Como dije, estos son problemas de varias pruebas de años anteriores. ¿Mm? ¿Cuál es mejor? Por eso. Dudas, consultas, muchachos. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿A qué hora dejaron la prueba para el día miércoles? ¿Perdón? ¿La prueba al final a qué hora va a ser el día miércoles? Sí, el día miércoles. ¿Pero a qué hora? ¿Es la hora de clase? 10 para las 11. Ah, ya, ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?
Me preguntan en el chat, ¿la prueba será de 3 ejercicios igual que la del año pasado? Sí, 3 ejercicios porque no nos da más el tiempo, ¿no? Y el estilo es como este, no es que los 3 sean como este, los ejercicios más difíciles van a ser como uno de estos, ¿no? Eso pregunta Ignacio. ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿No hemos consulta, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, jóvenes. Espero nomás. Todo bien. Como les dije, estos son de los más difíciles que hay, así que hay que estudiarlo nomás. Yo de ahí subo el video y para quedar disponible, para que lo vean después, ¿ya? Para que vuelvan a estudiar los ejercicios. Si no hay más dudas, muchachos, preguntas, quedamos hasta aquí y nos estaremos viendo el próximo miércoles en la prueba. ¿Ya? Profe, y la señal de de la pregunta anterior, ¿cómo salía en ese? ¿Cómo alguna pista? Sí, pues, que es una señal cuadrada que entra un pasabanda. Entonces uno tiene que tratar de imaginarse qué pasa con una señal cuadrada. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esa misma señal cuadrada? Eso podría ser, por ejemplo. Ay, ¿cuál era de todas estas? Por ejemplo, esta misma. Porque en el fondo una señal cuadrada, lo primero que pasa, ¿cierto? Es esto. Entra primero a un pulso, ¿cierto? Que viene de cero y viene de cero, después sube, un pulso rectangular. Después va a bajar a un pasabajo. Perdón, un pasabanda. Pero imaginémonos, para no hacer el pasabanda, imaginémonos que es solo un pasabajo. ¿Qué le pasa a esta señal si ingresa un filtro pasabajo? Las altas frecuencias son eliminadas. ¿Y cómo sería esta señal si que viene aquí en cero así? ¿Qué le pasa después si pasa por un pasabajo? Las frecuencias altas se eliminan. ¿Y qué le pasa a esta señal si la frecuencia alta se elimina? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, jóvenes? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Oh, esta cuestión no le da. Ah, ahí está. Oh, qué bonito. Una cosa así. ¿Han visto esta figura, no? Qué lindo. Una cosa así. Ese tipo de distorsión va a tener, porque toda la parte, ¿cierto?, de alta frecuencia, que son los detalles, ¿cierto?, ese cambio abrupto, ¿ya?, va a ser suave, ¿ya? Si uno se lo imagina, ¿cierto?, pasa abajo un capacitor. Es la curva, ¿cierto?, que demora en el capacitor en cargarse, ¿ya?, desde un punto de vista más eléctrico. Pero eso es solo un paso abajo. Entonces ahora uno tiene que pensar, ¿qué pasaría entonces ya, si lo hacemos pasar por un pasabanda? ¿Ya? Y ahí uno puede complementarlo. ¿Qué pasa si yo lo hago pasar por un pasa alto? Ahora, este de aquí. Lo que de baja frecuencia se elimina. Entonces uno dice, ¿ya? Esa es la idea. Pensar un poquito qué es lo que pasaría. Lo pueden hacer malas también, lo pueden mirar. Ya, muchachos. Quedamos hasta aquí entonces. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Que tengan buena tarde, muchachos. Chao. Profe, Chao, chao, que estén muy bien. chau, chau. Chao. Profe. Chao, chao.